Bueno, pues como ya adelanté, voy a poner en relación las teorías el modelo de Copérnico, con el Sol en el centro, en relación con el cambio climático, las teorías del cambio climático. Y esto, para esto, pues tenemos que citar la obra de un clásico de la filosofía de la ciencia, que es la obra de Thomas S. Kuhn. Este autor lo que plantea es que el progreso científico se hace a golpe de revolución científica. Es decir, se hace por ruptura brusca del paradigma científico vigente en ese momento. Bien porque empiezan a aparecer demasiadas anomalías que no pueden ser explicadas por el paradigma científico, o por otros motivos, pero sobre todo que hacen necesario un cambio. Es verdad que los científicos son reticentes a admitir que las teorías científicas vigentes no explican determinados, lo que se llama anomalía. Hay determinados datos que nos da la realidad, determinados hechos, que o no son explicados por las teorías del paradigma, o bien son explicados de una manera insuficiente o errónea, no satisfactoria, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esas anomalías son de bajo nivel, no afectan a lo que se llama el núcleo duro de las teorías, bueno, pues más o menos son digeridas. Pero cuando empiezan a aparecer demasiadas anomalías, o son de una calidad que afecte al núcleo duro, pues ya empieza a resquebrajarse el sistema, y entonces viene algún científico y propone otro sistema que sustituya al paradigma. Por ejemplo, algo así ocurrió con la teoría de la evolución de Darwin, que, digamos, sustituyó al paradigma anterior, que era el del creacionismo, que consideraba que las criaturas, los seres vivos y todo lo creado, pues estaba en la mente de Dios, y de repente, pues, de las ideas, esto tomado del platonismo, de las ideas que están en Dios, pues aparecen los seres tal como son actualmente. Entonces, claro, empezaron a aparecer anomalías, y llegó Darwin y propuso su teoría de evolución, que por cierto tendrá anomalías, como es que se transmitan o no los genes, los cambios, etcétera, etcétera, pero de momento son asimiladas sin problema ninguno. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque lo que se ha planteado es que el sistema tolemaico de explicación de los movimientos de los cuerpos celestes, pues la verdad es que era muy bueno, en el sentido de que pues predecía todas las situaciones, todas las posiciones de los planetas, y más o menos podía servir. Entonces hay quien plantea que Copérnico vio anomalías en estas explicaciones, o las anomalías que había pues fueron sustituidas por Copérnico al modo de cómo lo plantea Kuhn. Pero hay otras voces críticas que ponen esto en cuestión. Y es lo que más me ha convencido a mí, que es que lo que vio Copérnico no es exactamente que hubiera anomalías, que las había, sino que lo que vio es que eran demasiadas explicaciones, lo que se llaman explicaciones ad hoc, que es, veo algo, que ese planeta tiene un movimiento extraño, bueno, pues sitúo un ciclo dentro de otro círculo, órbitas sobre órbitas, de tal manera que al final más o menos consigo explicar un movimiento de un astro.
Esto a Copérnico no le rechinaba porque dice, la naturaleza no puede ser tan complicada. Y es lo que dijo uno de sus discípulos, Reticus, que dijo que un relojero no pone piezas de más. Entonces les extrañaba mucho que Dios pusiera piezas de más, para entendernos. Entonces esta complicación de la realidad le chocaba a Copérnico. Y esto no puede ser. Él buscaba la verdad. Entonces lo que hizo fue simplificarlo. La situación de la Tierra en órbita alrededor del Sol simplificaba muchísimo el modelo matemático. No es que tuviera observaciones de la Tierra girando alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, sino que simplemente era un modelo que simplificaba muchísimo el sistema. Por eso le parecía más adecuado, porque se adecuaba a la realidad. ¿Y por qué digo todo esto y por qué lo pongo en relación con el cambio climático? Bueno, pues bien, están apareciendo anomalías en el paradigma de la explicación del cambio climático. En el número de marzo del año 2025 de la revista Nature plantean esto ya. Han visto que muchas de las predicciones de las teorías del cambio climático no se cumplen o se cumplen de otra manera. Entonces, claro, esto unido a otras teorías en cuanto a que no hay una ciencia del cambio climático, no se puede meter a meteorología para explicar todo el cambio climático, es demasiado complicado como para que solamente una ciencia lo explique. Hay muchas matemáticas, el modelo termodinámico, etcétera, etcétera, y otras como es la toma de datos de los diferentes temperaturas del mundo. En fin, hay otras anomalías, pero estas no las cita la revista, sino cita otras en cuanto que los datos empiezan a contradecir la teoría científica del cambio climático. Continúan. Bueno, pues como he dicho anteriormente, en los paradigmas científicos, los modelos dominantes, pues empiezan a aparecer anomalías que más o menos son digeridas por las teorías, hasta que llega un momento en que hay alguna anomalía o conjunto de anomalías que van contra el núcleo duro de la teoría. Entonces ese paradigma entra en crisis y puede ser que surja en ese momento algún científico que proponga otro modelo, otro paradigma, que es el caso que comentaba antes de Darwin con el creacionismo dominante entonces, y por ejemplo también pasó con el paradigma de Newton en la física, que fue superado por las teorías de Einstein. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Pues que hay un paradigma con el tema de la ciencia climática, hay un paradigma dominante, pero es que en este caso se asume mucho más difícilmente por los científicos cualquier tipo de anomalía. ¿Por qué? Porque ha tomado un carácter más dogmático, tiene un aspecto de dogma, y no solo aspecto, sino que no se tolera la disidencia en absoluto. De hecho, en el momento en que hay científicos que están ya subrayando anomalías, que están poniéndolas de relieve, y son tachados de disidentes, de negacionistas más bien. Entonces tenemos un problema, porque claro, si ya de por sí no admiten anomalías, mucho menos en este caso concreto no se admiten prácticamente en absoluto, porque además aquella persona que se atreva, aquel científico que se atreva a poner en cuestión cualquier aspecto de estas teorías, pues absolutamente queda fuera pero en la vida social, en su propia vida social. Es posible que no le renueven contratos, que no les financien estudios.
Entonces es un problema grave. Entonces, ¿qué tiene que ver el tema, el modelo de Copérnico en todo esto? Pues en su caso no fue tanto una crisis del paradigma, porque se admitía muy bien el sistema tolemaico y aristotélico, con la Tierra en el centro del universo, porque era muy predictivo y bueno, se asumían las anomalías que pudiera haber sin ningún problema. El tema está en que Copérnico, como ya he dicho, simplificó muchísimo, y eso es lo que puede empezar a ocurrir a partir de ahora. Porque ¿en qué se parece el modelo tolemaico con los sistemas actuales del cambio climático? En su adaptación de los datos, de los hechos, a la teoría, y no al revés. Eso es lo que tienen en común. El modelo tolemaico, que fue superado por Copérnico, con las modernas teorías, tienen en común que intentan adaptar los hechos a la teoría, es decir, la realidad les importa poco, porque el modelo del cambio climático están constantemente haciendo ajustes. Hablan entre ellos. El IPCC llega por consenso, más que por investigación científica, llegan por consenso a modular los datos, es decir, adaptan constantemente hechos a teoría. Y ese es el problema. Se han desvinculado de la realidad. Y entonces, claro, mucho menos, cada vez más, es más evidente que la realidad está más separada de los modelos científicos. Entonces debería surgir, y ya están surgiendo, algunos copérnicos que están haciendo unos constataciones de esto. Los hechos no son confirmados, o sea, las teorías no son confirmadas por los hechos. Hay datos que se contradicen con las predicciones, y ese es el problema. El paradigma está entrando en crisis, pero ellos no lo van a reconocer, y vamos a tardar mucho en que esto ocurra, porque además, como ya he dicho también, la proyección política que tienen estos sistemas científicos es brutal, con lo cual se refuerza el carácter del dogma, y nos vienen con catecismos de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, porque una de las cosas que no están estudiando y que genera pues 2/3 partes del efecto invernadero es el vapor del agua, más que el CO2. Y esto se sabe poco. El otro día lo comenté con una persona y le sorprendió saberlo. El vapor del agua es el gas con mayor efecto invernadero. ¿Y por qué no se estudia? Porque es difícil. Fijaos lo que significa esto. Es difícil estudiar el tema del vapor de agua, y por tanto nos centramos en el más fácil, en el CO2. Y muchas veces se reconoce por parte de los científicos que sí que está ocurriendo el cambio climático. Ahora bien, las causas que se le atribuyen son más cuestionables, y sobre todo las medidas que nos están imponiendo desde los gobiernos y desde la ONU. Hace poco la ONU ha sacado también un informe en el que se pide a los gobiernos que criminalicen la disidencia, dicho así en pocas palabras y sencillas, criminalicen la disidencia. Por lo tanto, esto cada vez tiene más aspecto de imposición más que de ciencia.